Ahora que sabemos que el polinomio característico nos ayuda a encontrar los valores propios, vamos a ver lo que es el polinomio mínimo. Hay una situación clave que relaciona el polinomio característico con el mínimo y es la razón por la que se define el polinomio mínimo. Hay un teorema que se llama el teorema de Cayley-Hamilton que demuestra que cuando tú sustituyes una matriz en su propio polinomio característico, se anula, es decir, se hace cero, ¿no? Es decir, una matriz es solución de su propio polinomio característico. La pregunta aquí es si existen otros polinomios de menor grado que hagan eso, porque de mayor grado evidentemente va a haber, ¿no? Podrías multiplicar por algún factor y de todo sería cero. Y de ahí surge la definición del polinomio mínimo. El polinomio mínimo básicamente es el polinomio de menor grado que puede lograr eso, ¿no? En la definición se agrega que sea mónico solamente para evitar que haya múltiplos que sean como el mismo polinomio, pero no sean el mismo. Es decir, es como si tú tienes el polinomio x cuadrada más 4 y anula la matriz, pues evidentemente el polinomio 2x cuadrada más 8, que es el doble del de arriba, pues lo anularía, ¿no? Entonces, agregarle el mónico es simplemente agregar que el coeficiente principal sea 1 para evitar esta situación de que podrías decir que tienes varios, ¿no? Y entonces puede demostrar que siempre hay un polinomio mónico que logra esto, ¿no? De entrada podría ser por el teorema de Cayley-Hamilton, el polinomio característico, y entonces la pregunta es si es el polinomio característico o es otro, ¿no? Para eso hay dos proposiciones que nos dan información clara de ese asunto. La primera es que los polinomios característico y mínimo tienen las mismas raíces, lo cual quiere decir que si el polinomio característico, ¿sí? Cualquiera, se puede factorizar de manera que tiene ciertas raíces, ¿no? Que de hecho son los valores propios, ¿sí? Digamos de esta forma. Podría inclusive haber una sección que no se podría factorizar, pero eso no tiene que ver aquí. Entonces lo que te está diciendo es que el polinomio mínimo que tú estás buscando debería tener estos mismos factores, ¿sí? Excepto multiplicidades, claramente. Es decir, a lo mejor este podría estar a la 2 y este podría estar a la 4, ¿no? Cosas así, ¿no? De hecho, lo que te dice este lema es que básicamente, esta proposición es que básicamente el polinomio mínimo tiene que ser o el característico o ser una versión reducida del polinomio característico, ¿no? Y el otro lema es que si tú tienes cualquier polinomio que anula a la matriz, es decir, que cumple lo que hablábamos del teorema de Cayley-Hamilton, pero es cualquiera, entonces tiene que ser un múltiplo del polinomio mínimo. Entonces esto nos lleva a pensar que todos los polinomios que anulan la misma matriz son múltiplos del polinomio mínimo e inclusive el característico es un múltiplo del polinomio mínimo. Ahora, ninguna de estas definiciones está diciendo que el polinomio mínimo pueda o tenga que ser diferente que el característico. De hecho, de acuerdo a todo esto, si por ejemplo el polinomio característico, supongan por ejemplo que fuera x menos 2 por x menos 3 en los reales, ¿no? Entonces, claramente, basado en los teoremas que tenemos aquí, el polinomio mínimo tiene que ser de menor grado que anule, el característico sabemos que anula, entonces tiene que ser de grado igual o menor que el característico, porque si no, no sería mínimo. Y esta proporción de abajo dice que debe tener las mismas raíces. Entonces, por ejemplo, si este fuera el polinomio característico, pues claramente el mínimo tendría que ser el mismo. No podrías tener un polinomio de menor grado que tuviera las mismas raíces si no pones los dos paréntesis, ¿no? Entonces, ¿dónde viene lo interesante del polinomio mínimo? Pues cuando hay multiplicidad, ¿no? Si el polinomio característico tuviera, por ejemplo, aquí a la 4, entonces el polinomio mínimo para cumplir la información que está aquí en los teoremas a la izquierda, en realidad no tiene por qué estar a la cuarta, porque al ser de menor grado, podría tener menor grado que ese 4. Y si tuviera el paréntesis x menos 2, seguiría teniendo la raíz 2. Entonces, el polinomio mínimo aquí podría tener el 4, pero igual podría tener 3, 2, 1. Entonces, donde se viene el interés aquí, tiene que ver con las multiplicidades. Y si recordamos, este número 4 es a lo que nosotros le llamamos la multiplicidad algebraica. Y nosotros estamos intentando ver
sí podemos encontrar una base de vectores propios para diagonalizar. Entonces, como el mínimo cuando la multiplicidad es mayor a 1 puede ser estos valores, entonces la idea es que el mínimo te va a dar información acerca de la multiplicidad geométrica, ¿no? Es decir, si la multiplicidad algebraica es 1, evidentemente la geométrica es 1 y no hay mucho que analizar, ese es un valor simple. Pero si la multiplicidad algebraica es 4, por ejemplo, como en este ejemplo, entonces, si la multiplicidad geométrica es 4, entonces tengo un valor semisimple y entonces todo va a funcionar bien para la diagonalización. Pero si la multiplicidad geométrica es un valor menor a 4, quiere decir que el espacio propio tiene una dimensión menor de lo que esperaba y entonces el valor es defectuoso. La importancia del polinomio mínimo radica en que el polinomio mínimo nos va a indicar la relación que hay entre la algebraica y la geométrica, que hasta ahora solo se podía calcular directamente. De hecho, va a ser una balanza. ¿Qué significa eso? A menor grado que encontremos en el polinomio mínimo, mayor será la multiplicidad geométrica. Es decir, por ejemplo, en este ejemplo, si la multiplicidad algebraica en el mínimo fuera 1, eso implicaría que la geométrica fuera 4. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, el polinomio mínimo quedara al cuadrado, entonces la multiplicidad geométrica sería la 3. ¿No? Eso está conectado con temas posteriores, ¿no? La clave aquí, entonces, es entender que por definición el polinomio mínimo es el polinomio de menor grado que anula la matriz, pero que claramente basado en estos teoremas, tiene que ser o el polinomio característico o una versión del polinomio característico con menores exponentes, ¿no? Entonces, si el polinomio característico tiene exponentes 1, pues el mínimo va a ser el mismo y de hecho es diagonalizable porque tiene todos los valores distintos. Eso lo sabemos de antes, ¿no? Pero si el polinomio característico tiene multiplicidad algebraica mayor a 1 en alguno o varios términos, entonces el mínimo podría ser menor y el mínimo nos va a dar información acerca de la diagonalización o no, ¿sí?